Hola, buenas tardes. Un momentico, acomodo acá y arrancamos. Soy una mujer de voz muy gruesa, ¿no? No se vayan a asustar. Listo. Bueno, nada, primero agradecerles la invitación. Para mí es un honor estar acá compartiendo, digamos que por primera vez, una investigación que me ha costado como creo que a todas nos cuesta cuando investigamos temas que atraviesan pues la vida, ¿no? Y las preguntas que nos hacen habitar el mundo. Y bueno, es primera vez que lo comparto después de la defensa de la maestría. Tengo la voz un poco temblorosa, pero ya voy cogiendo confianza, ya voy. Y bueno, quise también, agradezco a las dos compañeras que expusieron antes sus trabajos, también al igual que Catherine, hice una adaptación de esa defensa. No quiero mostrar el lado acartonado, sino más bien cómo es desde el enunciado travesti investigar, estar en el mundo de la academia y lo que eso puede generar también en las preguntas que vamos teniendo como en el habitar el mundo desde este lugar. Decidí llamarla Usos travestis del análisis fílmico feminista, bueno, mostrando también cómo el feminismo y los enunciados trans se convierten dentro de la academia en dispositivos que generan brechas para proponer preguntas a las formas tradicionales que se han implantado desde una forma heteropatriarcal sobre las formas de pensamiento. Entonces, bueno, muy agradecida y espero podamos tener una conversación muy linda al final. Hago una advertencia, bueno, hago dos, podrían ser muchas, pero quiero hacerlas. Es una investigación un poco desobediente, o como lo llamarían algunos, experimental, pero que ello no quita la rigurosidad y la importancia que pueden traer los hallazgos cuando se pone la subjetividad como también un punto importante dentro de la investigación. Realmente llego a esta investigación no porque me guste mucho el cine, o sea, sí me gusta, nunca lo había estudiado, mi práctica artística es el performance, digamos que mi formación de pregrado es ciencia política, pero he decidido llegar al cine porque solo en el cine había comprendido un poco de identificaciones con mi experiencia como trans y desde el cine podía encontrar como un anclaje muy bonito que quería, pues, que quería explorar más y que más excusa que pues la maestría. Entonces la primera advertencia es, llego acá por preguntas vitales, llego porque el cine me estaba respondiendo a algo que hasta el momento la academia, desde las ciencias sociales y desde los estudios feministas propios de los movimientos sociales yo no me he acercado todavía a la investigación artística, no me estaban dando. Y bueno, la segunda es que considero la investigación como un ejercicio político crítico urgente. No considero la investigación como un asunto pues, que a veces parece una obviedad, pero quizás también hay unas pretensiones muy positivistas que quedan ahí y han quedado ahí dentro de la academia, y es que considero que la investigación es un asunto también militante y que el feminismo también es una herramienta teórica y metodológica bastante significativa para comprender cómo nuestras realidades, y creo que a veces es importante resaltarlo y darle también la importancia que tiene como un enfoque para poder investigar el mundo. Hay cuatro momenticos como para poder desarrollar como este ejercicio que pasó. El primero es hacer un poco el contexto de lo que es la teoría fílmica feminista, cómo se ha dado, cómo se ha desarrollado y bueno, cuáles han sido las preguntas que ha tenido y que gracias a la vida apareció, porque quienes están construyendo también investigaciones, el punto metodológico a veces se vuelve una encrucijada. Y bueno, el segundo es mirar críticamente. Creo que en este espacio igual me centraré mucho más, aunque hay esbozos de la experiencia personal, mucho más es una memoria metodológica, ¿no? Y de cómo el fracaso dentro del diseño de los instrumentos de investigación pues se convierte también en una posibilidad de poner en práctica distintas herramientas que hay en la academia desde el feminismo y en este caso los estudios trans,
El tercero, cuento esa experiencia, esa memoria metodológica. Y en el cuarto, pues pongo dos ejemplos que son un poco los objetos de investigación, que son dos largometrajes de ficción que se dieron en los 70, y un poco qué pasa cuando se pone en juego esos instrumentos propios diseñados a partir de una tradición teórica que es muy del norte, puestos en representaciones del sur, y qué pasa en ese experimento y quizá qué utilidad puede tener. No tengo, espero no se aburran con estos textos, me parecen fundamentales, y también fundamental comprender desde el lugar que estoy hablando, ¿no? La teoría fílmica feminista, como una de las definiciones que me parece más acertada, es esta, que ha sido ubicado en un campo de estudios estéticos que están abordados desde una perspectiva teórica que retoma los medios audiovisuales, los estudios culturales y de género, y en ese ejercicio coge pues todas las categorías que han desarrollado los estudios sobre mujeres, masculinidades, diversidades corporales, sexuales y de género, y todo lo trabajado por la teoría queer, así como por el feminismo, y se incorpora, o digamos que tiene muy claras las preguntas propias de estos debates postmodernos, postestructuralistas y postcoloniales, que no es más que cómo logramos nombrar, detallar, caracterizar las estructuras patriarcales, racistas y eurocéntricas, y cómo al aprender a nombrarlas o al aprender a estudiarlas podemos también construir estrategias que puedan evitar la violencia que estas estructuras, digamos, nos siguen encarnando. Si bien es una definición un poco activista, pero logra mostrar también cómo los enfoques nos permiten eso. Voy a pasar por aquí un poquito más rápido. Esto es los estudios fílmicos feministas nacen en los 70 con algo que se llama el nuevo cine de mujeres. Digamos que es muy bello. Yo nunca me había acercado a la investigación artística, o al menos no de una forma rigurosa, y me voy encontrando en la investigación artística feminista las preguntas que ya había reconocido dentro de pues todo el movimiento feminista, las olas, pero llevadas a textos fílmicos en este caso, y me parece muy bello cómo ese feminismo logra entrar como un virus, me gusta la idea de virus, y logra establecerse también en la academia y poder desde la academia generar unas preguntas. En los 70 eran las dos primeras que vemos ahí. Primero, cómo se ha representado la mujer cisgénero, cisgénero como apunte personas que están conformes con el género que se les asigna al nacer, y cómo han sido representadas estas mujeres en distintos textos fílmicos, casi todos del norte. El segundo es también una tarea que se dan, que no es solo cómo se ha representado, sino recuperar obras cinematográficas que han sido realizadas por mujeres y que fueron realizadas por mujeres en el siglo XIX. Entonces era como esas dos vías, ¿no? Cómo se nos representa y cómo se ha hecho o cómo se han construido desde ese enunciado de mujer cisgénero los relatos o las narrativas en el cine. Empiezan a crearse, es importante como conocer que empiezan a haber espacios de pensamiento propio de las mujeres feministas sobre el quehacer del cine. Se crean estas tres revistas, como pueden ver, es en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Se da ahí como en ese norte global esos lugares o esos espacios de pensamiento, y se da el primer festival de cine hecho por mujeres, que ya en el 72 entonces va a poner el debate sobre quiénes están asumiendo el discurso hegemónico dentro de las narrativas del cine, y bueno, se vuelve un espacio también muy bello para intercambiar eso. Mi pregunta siempre ha sido, si bien por mi tránsito, por qué es eso de ser hombre, qué es eso de ser mujer, también ha sido la pregunta por qué es eso de habitar este cuerpo en un sur global, ¿no? Y lo que eso puede implicar. Entonces, bueno, se crea un texto en el norte, en el 75, que va a ser muy importante, ahorita lo retomo, que está ahí, que es Placer Visual y Cine Narrativo de Mulvey. Y mi pregunta por qué estaba pasando con ese movimiento que se estaba generando, que se está preguntando por el cine desde el feminismo y desde la mujer, y me encuentro con el colectivo Cine Mujer, que también existió en Colombia para los 80, pero aquí en este caso fue en México, y digamos que fueron los primeros. Este es documental, no son relatos de ficción sino documental, pero
se convierten en un trabajo colectivo de mujeres realizadoras que ponían por primera vez temas que para el momento estaban generando. Sí, hoy todavía generan el aborto, el trabajo doméstico, la violación y la prostitución, tanto, digamos, tanto escozor en ciertos sectores sociales, pues para el 70 sacar y producir documentales que estuvieran hablando del tema, pues era también un asunto bastante subversivo que lo estaba poniendo este colectivo acá en Latinoamérica. Bueno, ella es Rosa Marta Fernández, es la directora, digamos, que se pone como la directora de dos trabajos importantes que es Cosas de Mujeres y Rompiendo el Silencio, pero pues realmente es un trabajo colectivo del colectivo Cine Mujer. Rosa ya, digamos que siguió trabajando sobre todo con danza y con videodanza y digamos que se montó o fue una de las precursoras del documental hecho por mujeres en Latinoamérica. Frente entonces a este nuevo cine de mujeres, van a venir dos críticas puntuales que pues si las ponemos o las vamos comparando con las olas feministas, pues van a tener lo que les decía, unas preguntas muy claras. La primera la hace Rich, es muy bello porque autoras que, yo les cuento porque es como, yo no sabía que estas autoras que había leído, por ejemplo, como textos representativos de las olas feministas, pues también habían sido críticas de cine y es muy bello como dar ese encuentro. Rich habla principalmente sobre el texto de Mulvey. El texto de Mulvey habla sobre cómo la mirada, habla desde el psicoanálisis sobre cómo la mirada de la cámara, como ese punto de vista lo que hace es reforzar el deseo del hombre y la cosificación sobre el cuerpo de la mujer y bueno, ya hace como una mirada de cómo los planos y cómo la narrativa pone ese cuerpo de la mujer en un lugar pues de cosificación y de consumo. Y lo que le va a decir Rich es que finalmente en ese análisis que hace sobre el deseo pues hay una obviedad heterosexual, ¿no? Se obvia, o más bien no se obvia, sino se normaliza como si el deseo fuera exclusivamente heterosexual, de un hombre cisgénero a una mujer cisgénero. Y después viene como otras críticas que no se nombran desde el feminismo negro. Hooks también había escrito de cine, yo no sabía. Y van a hacer una crítica frente a este pensamiento de la mujer blanca de clase media alta que había podido estudiar cine en los 70, que eso ya era un privilegio, y hacen unas críticas puntuales, solo las nombro. Hooks habla que en el cine de Hollywood existe un blanqueamiento total de la mujer que es ese objeto de deseo sexual es una mujer muy blanca y se hacen ciertos, lo que después veremos como artefactos de mujer, para exagerar esa blanquitud, ese blanqueamiento. La segunda es que generan ese blanqueamiento y ponen o se representan mujeres negras para mostrar la gran diferencia que hay entre ellas y cómo se pueden montar dos arquetipos, la mujer blanca y la mujer negra, una muy blanqueada y la otra puesta en un lugar siempre como de burla. Entonces, ¿cómo se pone ahí para resaltar, digamos, el papel de la mujer blanca? Y la tercera crítica que va a hacer Hooks es que es necesario y urgente espacios críticos de mujeres negras para poder ver cine, para poder entender cómo ha sido la representación de sus enunciados en ese cine hollywoodense. Puedo ir más rápido porque ya el tiempo va muy rápido. Hay otra crítica, esta la hace Modleski, habla que dentro de las representaciones del cine hollywoodense existe una especie de plantación, que Hollywood funciona también como plantación y los cuerpos negros están en el lado o en la clase obrera de la producción y de la realización de cine. Y digamos que las críticas también, como vimos desde el principio, no van solo a la representación, sino también cómo se hace y cómo se produce el cine. Y ya vamos llegando a digamos que a lo que más nos interesa, pero creo que es importante reconocer todo el papel que han hecho las mujeres cisgénero que han podido estar en la academia antes de que las personas trans pudiéramos acceder a este lenguaje, digo yo, lenguaje de ficción científico. Y digamos que hay un asunto que no está propio dentro de la escuela de los estudios fílmicos feministas,
pero son estudios que han hecho personas trans, o lo que se ha llamado estudios trans, ahorita les cuento un poco más qué es eso, sobre cine, es decir, no se afilian a la escuela, pero han pasado. Uno de esos es Masculinidad Femenina de Halberstam. Ella hace todo un análisis sobre la representación de la machorra, de la lesbiana masculina, y cómo es puesta en algunos textos fílmicos. Y está este texto muy importante de Serrano. Serrano es una investigadora trans estadounidense que tiene un libro muy bonito que se llama La chica con el látigo, y uno de sus capítulos es Cazadores de faldas, porque los medios representan la revolución trans en lápiz labial y tacones. Y lo que ella empieza a hacer es mostrar cómo se han puesto las representaciones de las mujeres trans en el cine y para qué se han puesto, ¿no? Ya ahorita lo desmenuzamos un poquito. Y bueno, esos dos textos que hay acá al final son más como asuntos de buscar qué ha pasado o qué investigaciones dentro de Latinoamérica, y en este caso esa de España, habían pasado. Y bueno, ahí están. ¿Qué me encuentro? Ya viene la parte más divertida. Me encuentro que un asunto fundamental de los estudios fílmicos feministas ha sido la creación de test para analizar películas. Test con preguntas muy sencillas que van a decirnos o nos van a sugerir y nos van a mostrar cómo la violencia contra la mujer, en el caso de estos que les voy a mostrar sobre las mujeres cisgénero, pasan y cómo pasan, ¿no? Tenemos entonces el primero, que es como uno de los que más ha tenido circulación, es el test de Bechdel. El test de Bechdel-Wallace sale de una tira cómica, y está el fragmentico de la tira cómica. Y el test de Bechdel nos sugiere 3 preguntas que se le deberían hacer a una película para comprender el lugar o para que se están poniendo ahí ciertas mujeres. Y la primera pregunta es: ¿existen mínimo 2 personajes femeninos? La segunda pregunta es: ¿tienen conversaciones entre ellas? Y la tercera pregunta es: ¿sus conversaciones no son relacionadas exclusivamente a algún hombre? Si se superan esas 3 preguntas dentro del largometraje, pues digamos que ya hay un indicio de que puedan los personajes femeninos tener algo de profundidad o de multidimensionalidad. Si no, están puestos, pues, digamos, como un adorno, como un refuerzo de ese personaje principal masculino. Está el principio de Pitufina. Esos nombres son bien, porque son test sencillos, ¿sabes? No son instrumentos de investigación que la aplicación requiera un software para que los tabule, sino que son preguntas sencillas que se nos quedan y nos pueden hacer mirar críticamente el cine. El principio de Pitufina retoma pues los pitufos y las pitufas, y la pitufina, si se ponen a mirar, pues Pitufina era como esa única pitufa mujer, y encarnaba todo el deseo y todo lo que después nos va a decir Serrano, que es la impostora o la seductora o la femme fatale, y nos muestran cómo se pone la mujer ahí solo como esa mujer que genera deseo, ¿no? Y cómo tiene que ser rubia y medio tonta, y bueno, como Pitufina, ¿no? Está el de la mujer en la nevera. Este también sale. Lo bueno de estos test es que, digamos, que hacen una traducción de práctica artística, pasan del cómic al cine y así. El principio, la mujer en la nevera o en el frigorífico, sale de este cómic de Linterna Verde, que es el 54, que es un cómic que sale en 1994, y donde, si pueden ver ahí más o menos, lo que hace el villano es matar a la pareja de Linterna Verde solo para llamar su atención. Entonces el test nos sugiere que cuando hay violencia frente a las mujeres que se expresa en algún texto fílmico, sucede a veces solo para llamar la atención de un personaje masculino, ¿no? O de un personaje hombre, y cómo esa violencia realmente no se pone en cuestión, sino que más bien se convierte en un uso narrativo secundario que sigue reforzando, en este caso, pues la frustración de Linterna Verde en la viñetica última al ver que su novia estaba ahí en la nevera, ¿no? Está el test de la lámpara sexy. Sugiere que si cambian alguna chica que esté en la película por una lámpara y no altera ninguna narrativa, pues evidentemente está puesta esa chica ahí como también un adorno a la narrativa secundaria. Y están estos dos, el de L. Willis,
que sugiere que si la película le cambias el sexo a algún personaje y sigue teniendo sentido, pues digamos que están profundizando esos personajes. Ese es un poco raro, a mí me pareció como que no era tan bien, tan buen aplicable, pero bien. Y el Makomori, ese, denme un segundo. Y el Makomori surgió en Tumblr, también es chévere porque son instrumentos que no salen propios desde la academia, sino desde círculos de cinéfilos y de cinéfilas, y sugiere como tres enunciados. El primero es que la película debe contar con al menos un personaje femenino, el segundo es que ese personaje debe tener su propio desarrollo argumental, y el tercero es que el personaje no debe existir solo para hacer avanzar la trama de un hombre. Digamos que es un poco como una adaptación del de Bechdel, pero que es importante como ponerlo ahí. Estos test, si bien fueron maravillosos, no daban respuesta a mi pregunta sobre las representaciones de las mujeres trans. Estaban hablando era de mujeres cisgénero. Y me encuentro con que solo se ha desarrollado otro test, que es este de Víctor Rousseau, que lo hace una organización, la GLAAD, de Estados Unidos primero en honor a Víctor Rousseau, quien se dedicó, ahí lo vemos, en una acción de ACT UP, que fue uno de los colectivos que más insistió en todo el asunto del VIH-Sida en Estados Unidos, pero él también desarrolló una investigación donde se preguntaba por la representación del colectivo LGBT dentro de las producciones de Hollywood, y lo que hacen es simplemente una adaptación del test de Bechdel a la pregunta por personajes con orientaciones sexuales no heterosexuales, y digamos que quedan los tres siguientes enunciados. El primero es: la película incluye al menos un personaje que se identifique como LGBT+. El segundo es: dicho personaje no debe ser definido únicamente por su orientación sexual o identidad de género, sino que hay cierta profundidad, o sea, el personaje no está puesto ahí solo porque es marica, sino que además de marica tiene un desarrollo argumental. Y la tercera es si el personaje LGBT debe ser tan relevante que su desaparición tendría un efecto significativo. Si lo sacamos, realmente cambia la trama. Voy a ir muy rápido, esto lo va a pasar profundamente rápido porque quedan 8 minutos y creo que no hemos llegado a lo más importante. Existe una tradición que se llama los estudios trans. Son estudios realizados por personas trans sobre la cuestión trans. Es bien importante comprender esto porque la mayoría de producción académica trans se ha hecho por personas cisgénero. No quiere decir que esté mal, pero digamos que sí hay unos asuntos bien importantes cuando esa mayoría de producción la ha hecho la medicina, ¿no? Hay un poco de sospecha ahí, creo yo. Entonces, personas trans se juntan, los compila Susan Stryker y saca unos textos académicos sobre distintas temáticas hechas por personas trans. Llego al primer instrumento. Esta ya es la parte de pronto divertida, a quienes no les gusta mucho estará bien. Construye un instrumento basado en el texto de Cazadores de Faldas. Tiene 3 momentos. El primero es: el texto Cazadores de Faldas habla que las mujeres trans se han puesto en el cine solo bajo 2 asuntos o solo bajo 2 arquetipos. Ella hace una investigación sobre representaciones no solo de películas sino de programas estadounidenses, y muestra cómo la mujer trans se pone o como una impostora o como una ridícula. La impostora y está mostrada por primeros planos sobre un ejercicio de seducción, un poco lo que ya venía hablando Mulvey y lo que ya después le responde el feminismo lésbico, y sobre cómo ese personaje se sexualiza, pero llega un momento de la trama de esta mujer trans en que se dan cuenta que es trans y se dan cuenta que es una impostora, y ahí la trama cabe, ¿no? Es impostora con todas las comillas del mundo, pero es como lo nombra Stryker. Entonces se nos pone como un objeto de deseo para después mostrar que ese objeto de deseo fue un fraude, y al final lo que ella nos va a decir es que logra legitimar el deseo heterosexual, ¿no? Como fue un error desear esta persona. Y la segunda es la mujer trans ridícula, que desde el punto cero sale
con unos rasgos masculinos muy evidentes y que siempre es puesta en escena para la burla, para reírse, ¿no? Siempre se muestra como siempre se muestra como un hombre que jamás podrá ser mujer y que es muy torpe en esos ejercicios de feminización. Entonces, digamos que no muestra ningún otro asunto y muestra que para poder ponerlas dentro de estos dos lugares existe algo que son artefactos de mujer y es justo los primeros planos. No sé si han visto cuando muestran chicas trans, que siempre es los primeros planos de ella poniéndose el tacón o echándose el labial, nunca están los primeros planos como de ella desayunando, siempre están es como esos otros asuntos para mostrar, o dice Stryker, que es una intención desde la dirección de fotografía para mostrar cómo nos tenemos que esforzar un montón para poder ser mujeres, ¿no? El test se divide entonces en esas tres partes, pregunta por la primera, por la trans, por la impostora, por la ridícula y al final hay un listado, ahí no se ve muy bien, bueno, en este final hay un listadito para mostrar cuando hay primeros planos de esos artefactos de mujer, cuánto duran esos planos y después como al sumarlos poder mostrar cuánto tiempo de largometraje está dedicado a mostrar eso. Este instrumento fracasó, yo lo pasé por como por 10 pelis, por 5 muy juiciosas que había seleccionado, no hay mucha producción de largometrajes de ficción en Latinoamérica que traten el tema de mujeres trans, eso pues fue un primer hallazgo. Y fracasó porque estaba diseñado justo solo para las experiencias de mujeres trans y las experiencias trans latinoamericanas que han estado en el cine, digamos que no están tan sujetas a eso de mujer trans, son algo que yo voy a nombrar como tránsitos no binarios o como ese asunto, ¿sabes? Que está ahí en un tránsito que no necesariamente está representando el estereotipo de mujer. Segundo, solo permitía un arquetipo del texto fílmico, si se dan cuenta, por ejemplo, de una mujer fantástica, esa pues como que es como la que más se referencia. Ella por unos momentos era la mujer impostora, pero en otros era la ridícula, y digamos que este test no permitía que ambas aparecieran en el largometraje. Y el tercero terminaba analizando finalmente, Stryker habla de mujeres transexuales, entonces también terminaba hablando exclusivamente de experiencias transexuales que querían hacer una reafirmación genital o unas modificaciones corporales específicas que para el caso del cine latinoamericano y más del de los 70 y los 80 pues no existía ese deseo tal de operación porque pues, bueno, no estaba como tan masificadas las intervenciones corporales. Y llego a este test, que es el segundo, esto solo para explicarles tres categorías, nos quedan 3, 4 minuticos. Pongo la categoría de generización, la generización es cómo asumo yo o qué género le doy yo a la persona cuando le veo. O sea, tú ves siempre a una persona, tú llegas a una tienda y de una le dicen, ay muchacho o ay muchacha. Ese ejercicio que parece inconsciente, 10, va. Ese ejercicio que a veces parece inconsciente es un ejercicio bastante importante, pues porque está ubicando esa experiencia trans dentro de algún lugar. Yo hablo de la autogenerización, como tal no existe, pero era necesario para este análisis. Es cómo yo hablo de mí, en qué género hablo yo de mí, cómo me comprendo, pero también cómo desde el discurso me nombro. Y van a ver otro segundo momento que son las categorías de identidad o presentación de género. Es la identidad o presentación de género es como lo que también se ha dividido un poco como identidad o expresión de género y es cómo me asumo yo, pero también cómo comparto estéticamente ese género al mundo. Y finalmente el nombramiento, bajo qué nombres están ahí. Son tres cosas que me parecían importantes porque yo siento que describir experiencias trans es muy difícil, a mí me cuesta, lo digo es porque a mí me cuesta comprenderme y las preguntas que le hice a las pelis eran películas que me estaba haciendo, ¿no? Yo durante la investigación o esta investigación tengo, digamos, un cambio de rumbo de pronto en el tránsito. Yo venía en un proceso de terapia de reemplazo hormonal, en un asunto de feminizarme y comprendo que ese lugar de mujer que estaba persiguiendo de repente me estaba generando conflictos y violencia y decido no hacerlo e irme a un lugar que se está nombrando ahora como no binario, pero creo yo que ha estado en otros lados, que es un tránsito, ¿sí? Así, como un poco a secas, y eso pues se ve reflejado obviamente en los instrumentos y en la metodología de la investigación, que fue como
la espectadora de ese tránsito. Y estas preguntas me las estaba haciendo, pero no las había podido nombrar sino hasta que leí los estudios trans y no las había podido ver en otras experiencias, sino hasta que, digamos, usé esa fórmula del test, de los estudios de análisis fílmicos feministas. Y bueno, ahí hay como un ejemplo, ponía en qué tiempo se estaba autogenerizando la persona. Aquí, como para quienes son más nerds de la metodología, pues la primera es análisis de discurso, es la palabra. La segunda es análisis de imagen. Y la tercera, pues también es análisis de discurso, y esto lo cruzo con ejercicios autoetnográficos. Entonces está como mi voz también puesta ahí, y ya al final en el cruce de esas tres, pues salen como los hallazgos. Entonces en esta ponía en la autogenerización y generización, como ven acá, ponía el tiempo en el que se decía, la palabra que se usaba y el género que se atribuía, y bueno, así como con todo el texto, pues con todas las palabras del texto fílmico. Analicé 2 pelis, aquí se las presento, pues al final estas fueron 2, después de ver muchas, después de descartar muchas. Lo primero que salió es que la mayoría nos mostraba a las trans realmente como unos mamarrachos, como, ¿sabes? Como me daba rabia verlas incluso, y esa rabia que me había hecho también investigar un poco las pelis se transformó en querer encontrar experiencias fílmicas que realmente dieran profundidad a los personajes trans en su narrativa, y me encuentro con estas 2 que son de los 70, La Manuelita, que es de una peli que se llama El lugar sin límites, y Raulito, que es de la peli Raulito, una mexicana y otra argentina. Bueno, esto ya se los conté, resultados como rápidos, aquí borré obvio todas esas tablas y todo muy aburrido, podemos leer lo grande, lo chiquito es solo como para quien quiera, ahí el dato empírico. Y es lo primero, estos 2 textos logran poner o logran evidenciar cómo no necesariamente la identidad de género tiene que corresponder bajo los códigos normativos con la expresión de género. Los personajes que se muestran acá, la Manuelita, la mayoría del tiempo sale con una presentación de género masculino, pero todo el tiempo su identidad de género y su generización es en femenino. Entonces nos está mostrando una experiencia que no es de un hombre trans, no es de una mujer trans, es una experiencia trans que para el caso estaba, digamos, rompiendo como con esa expectativa también que se tiene de cómo deberían ser los tránsitos binarios. Y para el caso de la Raulito, pues Raulito todo el tiempo o la mayoría del tiempo se le generizó en femenino y su presentación de género fue el masculino. Podríamos hablar hoy de un tránsito transmasculino, pero para entonces pues ni siquiera había forma de nombrarlo, ¿no? Empieza a aparecer como lo que la teoría queer está hablando en el norte, pero que aquí es muy evidente, no había un lugar para nombrar las fugas de género, sino más que a través de la injuria y de palabras como, para el caso de la Manuelita, joto o maricón, para el caso de Raulito, marimacho, y cómo esos lugares se nombraban siempre como una forma de violencia, como con injuria y con rabia. Y aquí vamos a ver un fotograma, por ejemplo. Este es uno de los únicos 2 momentos en los que la Manuelita sale con presentación de género femenina, pues un vestido evidentemente, y son los 2 momentos en los que más violencia se genera contra ella. Entonces es bastante interesante cómo este cruce de análisis de imagen y análisis de discurso nos empieza a mostrar violencias que operan en nuestra vida cotidiana, y cómo, por ejemplo, la segunda vez que sale con presentación de género se pone en la pantalla el primer travesticidio latinoamericano como tal, ¿no? Pues a la Manuelita, esto es spoiler, pero es necesario. Al final la matan cuando se vuelve a mostrar al mundo con presentación femenina, y también es un poco mostrar cómo se está poniendo también el tema de la violencia. Para terminar, les voy a mostrar 2 fragmenticos que nos hablan sobre cómo estos tránsitos no binarios, ahorita nombro solo las conclusiones, no es algo nuevo, no es algo solo del norte, esas fugas existimos en Latinoamericana y han sido representadas desde hace bastante tiempo, solo que en el ejercicio de la investigación del cine se han hecho a un lado, ¿no? Aquí está. Es la única casa que le falta por comprar. Mejor cállese, papá. Yo mejor me voy. Tu padre será muy puto, pero no mudo, y por eso va a hablar. Está usted borracho. Ay, sí, tú. Ni borracho, ni borracha. Sobria, como la que más.
Y yo no me pierdo esta oportunidad para decirte de una vez por todas que yo encantada me largo de este chiquero. ¿Qué diría mi mamá si lo estuviera oyendo? Tu madre estará descansando. Vete a saber dónde. Pero nosotras estamos vivas y esta noche cerramos. Es la única casa que le falta por... Ahí era como un fragmentico, como vemos cómo va variando desde de puto a ni borracho, cómo eso nos va dando unos asuntos de esas fugas. Y este es el segundo, esta es la Raulito. ¿Sí se escucha bien? Bueno, se escucha un poco, también es el audio original, mezclado como con un poco de ruido acá. ¿Y por eso quieres ser hombre? Yo no quiero ser hombre. Lo que no quiero es ser mujer. No quiero sufrir más. No puedo sufrir más. Bueno, no lloré. Yo sufro mucho, Juan. No lloré. No aguanto más. ¿Qué saca con llorar? No aguanto más. No lloré. Bueno, quiero pasar por aquí muy rápido, esto ya se los dije, ya sé que se acabó el tiempo. Solo nombrarles que el análisis fílmico se establece como una metodología acertada. El feminismo también nos sirve dentro de la investigación, que a veces invalida mucho. El segundo es que las categorías de los estudios trans siguen siendo o se ponen como algo muy pertinente para, digamos, continuar esa trayectoria del análisis fílmico feminista llevada a los temas también que nos está poniendo el feminismo ahora, que no es solo la mujer cis, sino también la mujer trans y esos tránsitos que rompen con esa imposición colonial binaria. Lo segundo, bueno, es que lo que se llamaba como teoría queer o lo que se llama como teoría queer, digamos que no la adaptamos o la traducimos. Aquí se nos estaba gritando en México joto y puto, en Argentina marimacho, aquí maricón o pervertido, y esa palabra también estaba nombrando desde la injuria esa fuga que existía del género. Y que las identidades no binarias pues no es un surgimiento vanguardista, más bien es una categoría contemporánea que permite estudiar fugas de género que lejos de ser reciente han estado históricamente representadas en estos territorios. Por otro lado, para el cine ha tratado las experiencias no binarias, pero no como, digamos, hay expresiones en las que el personaje tiene profundidad. También hay experiencias como estas dos que tienen sentido, digámoslo así, y digamos que habrá que hacer un ejercicio de arqueología, si se quiere, para empezar a buscar en esos largometrajes experiencias trans que quizás no están nombradas así, pues porque solo se pusieron como actores secundarios. Y bueno, finalmente como terminar con esto, y los estudios cinematográficos sobre las fugas de género en América Latina son escasos y aislados. No consolidan en sí mismo una tradición investigativa sobre el tema, pero ello no hace que no sean urgentes en un contexto tan violento con las personas que se fugan de la norma binaria como es el latinoamericano, y donde más recientemente vienen produciéndose material audiovisual que sigue representando estereotipos que perpetúan la violencia en los imaginarios culturales que terminan por reproducir una violencia simbólica, que sigue traduciéndose en la violencia física, dejando cadáveres como el de la Manuelita por querer fugarse de esa imposición binaria del género. Y bueno, sé que fue un poco como aburrida o tediosa, pero me parece importante que quede como claro el papel y la importancia del feminismo y de las categorías trans para la investigación artística contemporánea.